Muy buenos días y bienvenidos todos a esta jornada del día de hoy. Aquí estamos de nuevo para un compromiso adicional aquí de esta temporada de geopolítica. Esta temporada, Jorge. Sí, sí. Es una temporada. Una temporada, Buenos sí. días, amigos televidentes, con una introducción de Nelson Medio ahí, que medio rara, ¿verdad? medio sí, pero adecuada para nosotros llevar el mensaje de salutación a todos los dominicanos, donde quiera que se encuentren, y agradecerle a todos nuestros amigos televidentes y oyentes de las plataformas y de radio nuestro saludo y agradecer que nos permiten entrar y poder compartir con ellos este tiempo. ¿Sabes que antes, o sea, estamos hablando a partir de la irrupción, antes de la irrupción de la internet y las redes sociales, sobre todo de las redes sociales y plataformas, etcétera. La etapa de la televisión era, y de los programas, en el sentido general, primero era unidireccional. O sea, tú decías lo que te daba la gana y tú no tenías respuesta. Después se fue convirtiendo en horizontal, en que la participación no solo de los exponentes que estamos aquí tú y yo, o los invitados, sino que si nos da la gana ahora abrimos los teléfonos, Es abierta. es abierta. Es abierta y es de doble dirección. El Claro. público participa y a través de las redes tiene derecho a la opinión, pero Es, hoy es bidireccional. Pero entonces, perdón, para completar la idea. Luego se pasó de unimedio, unicanal, ¿verdad? De la radio a la televisión, a lo que es ahora una plataformas múltiples de que tú puedes oírlo por la radio, por la televisión, por las plataformas de internet, por por streaming, redes sociales, por el streaming, por las emisoras digitales, que es el caso de Samantha Radio Online, que lo estamos transmitiendo ahora mismo en vivo, y lo diferimos y lo pasamos a las 4 de la tarde. Pero además nosotros recogemos, además de que estamos ahora en streaming en el canal de Facebook, lo recogemos, lo pasamos entero en el canal de YouTube y cogemos los cortes, los fundamentales, y los distribuimos en nuestras redes sociales. y con todo ese esquema hace que la comunicación ahora, lo importante para el mundo y para la humanidad es saber qué es verdad y qué es mentira. Pero eso es relativo siempre. Lo que pasa Tú es me que vas a decir, no, porque la verdad no puede ser relativa, ¿no? la desinformación antes se generaba a partir de los grupos interesados, pero ahora todo el mundo tiene la oportunidad y la capacidad no solamente de informar, sino de desinformar y desmentir. Bueno, volvemos a la democratización. Y siempre en todo el accionar humano hay que coger la parte buena y la parte mala de toda actividad. La horizontalización de la información o de las posibilidades de transmitir información ha traído consigo una diversidad de formas de desinformar que es perniciosa. ¿Dónde está el problema? Y siempre lo hemos señalado y lo vamos a señalar y lo tenemos como parte de una tesis. ¿Dónde está el problema de la información que se vierte, o los hechos que se vierten por las redes y por todas estas plataformas? En que no hay verificación. ¿Quién filtra, por ejemplo, lo que un Juan de los Palotes emita en su canal de YouTube o su cuenta de Twitter o de Facebook, cualquiera de las plataformas? ¿Quién filtra lo que ese individuo, un gran irresponsable, que no tiene ninguna responsabilidad ciudadana, no tiene ninguna responsabilidad como individuo, no tiene una responsabilidad colectiva? ¿Quién filtra lo que ese charlatán vierte por ahí, que no tiene fin? Después que eso está en el aire, como es una red, tú y yo lo compartimos, y tú y yo no formamos parte de una red.
que se va multiplicando. Y la deshumanización de los mismos procesos en lo que se ven atrapados la ciudadanía o el ciudadano de manera normal en su vida cotidiana. Por ejemplo, una gente tiene un accidente y el grupo del entorno está más interesado en firmar el evento que en tratar de ayudar y colaborar para salvar vidas. Porque trata de ser el primero que difunda esa información, un evento que puede ser trágico, en muchas ocasiones son eventos trágicos donde hay muertes. Y como tú señalas, en lugar de tomar el teléfono para llamar a un sistema de emergencia que pueda responder en 5 o 10 minutos, en el tiempo que sea, y pueda significar el momento entre la vida y la muerte, este charlatán lo que se pone a firmar para subir primero a su plataforma A tratar de llegar primero. Y luego, si tiene tiempo, llama a la emergencia. Así Entonces, es. el tiempo que transcurrió significó que el accidentado murió. Pero tú estás hablando de tiempos y yo quiero retrotraerte al inicio del programa para que introduzcamos adecuadamente, porque hoy estamos a 9 de marzo, 9M, día en que nació una de las figuras, el más simbólicamente representativo de los padres de la patria, en imagen y en forma de lo que es la dominicanidad. Sánchez. Bueno, Francisco del Rosario Sánchez. El héroe y mártir. Y yo tengo doble celebración, porque un día como hoy también nació mi padre, Livio de León, y por eso tenemos el evento hoy. El evento de hoy. El evento de hoy de poner en circulación el libro de su autoría, son poemas, será esta tarde a las 6 de la tarde en la Biblioteca Nacional. Pedro Enríquez Ureña del Centro Cultural Juan Pablo Duarte. A las 6 de la tarde estaremos por ahí tratando con todos los intelectuales, y aunque no voy a contar con tu presencia, que me hubiese gustado. Hasta ahora es probable que no. Así que están todos invitados, nuestros amigos televidentes. Hoy a las 6 de la tarde en la Biblioteca Nacional Pedro Enríquez Ureña, en la sala Aida Portalatín. Entonces, oye todos los nombres. Plaza de la Cultura Juan Pablo Duarte, van 2. Biblioteca Nacional, que la Biblioteca Nacional de por sí ya es un nombre. Sí. Van 3. Pedro Enríquez Ureña, van 4. Y la sala Aida Bonelli Portalatín. Aida Bonelli Portalatín. Aida Bonelli Portalatín, así es. Profesora usaba a veces estaba medio se oficiaba cuando estaba dando clases. Porque era asmática. 5 nombres para un lugar. 5 nombres para un lugar, pero los dominicanos saben todo dónde está la Plaza de la Cultura. Sí. Detrás del Teatro Nacional, ahí está el centro. No, el Teatro Nacional está en la Plaza de la Cultura. En la Plaza de la Cultura, adelante, en la Plaza de la Cultura, en la Máximo Gómez, en el área de la Máximo Gómez, y en el área de la César Nicolás Penson, en la entrada por la César Nicolás Penson, ahí está la Biblioteca Nacional, que dirige nuestro predilecto amigo y coempueblano. En el caso tuyo, muy compueblano. Rafael Peralta Romero. Muy querido amigo. Sí, Rafael Peralta Romero, un sólido intelectual de este país. Sí. Y de Sánchez tú tienes muchas cosas que decir. No voy a decir mucho, ¿no? Pero lo que voy a decir es que en el caso de Sánchez, que fue el único mártir de los fundadores de la República, ¿por qué? Cuando tú te refieres a uno, es el único que murió en la lucha. No, ni siquiera en la lucha, pues. Bueno, sí, murió como parte de la lucha, pero Duarte murió desterrado. Es una forma también de martirio. Porque lo desterraron de la república que él creó. Mella murió en su cama, fue un guerrero general que peleó tanto fundamental en la independencia y también importantísimo en la restauración. Pero Sánchez, que fue el continuador en ausencia de Duarte, porque Duarte le tenía mucha confianza. Además, la calidad de Sánchez como armador y como abogado le daba esa
esa importancia, Sánchez tiene uno de los lugares más privilegiados en la historia de la República Dominicana. Y él termina siendo un mártir, convertido en mártir por un canalla de tu pueblo. ¿Cuál de ellos? Bueno, qué bueno. ¿Cuál de ellos? O sea que eran tantos. ¿Cuál de ellos? No, la época de la independencia de canallas hubo mucho y termina fusilado por disposición, creo que tú te refieres a Santana. No, tú sabes bien que no, que es lo que yo creo, ¿no? Y que hay que decir también que Santana contó en su proyecto anexionista con mucha colaboración, incluyendo a muchos patriotas. A Mella. A Mella. A muchos patriotas, no solamente a Mella. El propio Sánchez hizo pronunciamiento en un momento determinado adecuado, sobre todo en Santiago, de lo que debió haber sido la estructura, porque hay que entender lo que en la Biblia se destaca mucho, que es el contexto en que se desarrollan los acontecimientos. La independencia nuestra nace con una condición de debilidad económica, política y social de formación estructurada del país. Y en ese esquema, el primer presidente que se impuso en base a la fuerza de la espada, la misma que puso a favor de las diferentes gestas en las que participó, que no fueron en todas, Santana se impuso como primer presidente del país y obligó a modificar. Constitucional, porque el primer presidente fue Sánchez. Sí, el primer presidente. Fueron 34 días nada más, pero fue presidente. Sí, pero la constitución nuestra que se forma en Santiago y que en el edificio. En San Cristóbal, perdón. En Tresanes me estaba corrigiéndome a tiempo, gracias. Que se forma en San Cristóbal, en el edificio donde están reunidos. Santana, militarmente, que dirigía a las tropas, lo rodeó y obligó a los asambleístas presentes a modificar y crear el artículo que le dio los poderes necesarios para tomar todas las decisiones, tanto en el ámbito político como en el ámbito económico como en el ámbito social. Sobre todo militar, en el artículo que era 110. 110, que después se convierte en 55, pero que nadie se ha rendido en el ejercicio del poder. No, ahora 128. Pero si le cambian el nombre, las decisiones siempre del Poder Ejecutivo están por encima del Estado Dominicano. Sí, esos artículos 110, el 110 era un ropaje constitucional para Santana cometer todas las tropelías que cometió, incluyendo la propia tropelía de la anexión. Incluyendo el fusilamiento de Santana. Y María Trinidad Sánchez. De Sánchez y su tía, María Trinidad Sánchez. María Trinidad Sánchez, que es la creadora, ideóloga y parte de la confección del lienzo, o sea, de la bandera. Ella y Concepción Bona. Concepción Bona. Pero la hazaña de Santana es tan grande que la fusila en la conmemoración del primer año de independencia. Es un desgraciado. ¿A ti te gustan los calificativos? ¿Y qué calificativo que merece un tipo así? Santana es un personaje, todo un personaje de la historia, pero debemos hablar de Sánchez, hay que analizarlo en su contexto. En su contexto, sí. En el contexto te decía que las amenazas al país no solamente eran de Haití, estaba la amenaza norteamericana que quería parte del territorio nacional. Pero eran negociadas. Pero ese es el supuesto negocio que siempre se plantea desde el imperio norteamericano. Sí. Igual sucedió Alaska, con los terrenos de México. Negociado con un barco. Un barco en el frente. Con un barco en el frente, sí, en el placer de los estudios. Sí. Francia estaba también haciendo propuestas. La propia España estaba haciendo propuestas. Portugal tenía también una misión de expropiación de parte de los terrenos nuestros, del territorio dominicano. Entonces, Portugal tenía demasiado en Brasil ya. Pero la fragilidad, ese es el contexto en que se desarrollaba el esquema. La fragilidad del Estado Dominicano y la necesidad de un ejército fuerte y una economía sólida
que permitiera soportar los cimientos de la patria eran muy débiles. Ese fue el argumento de Santana, según los historiadores, de que había la amenaza a la soberanía de la joven república y que nosotros no estábamos en condiciones de enfrentarnos a nuevos los nuevos conflictos. A nuevos enfrentamientos, ¿verdad? La debilidad nuestra no permitía. Un ejército débil, armamento y pertrecho disminuido. Era apenas comenzando a construir un ejército. Y una economía. Y una economía. Y que entonces, ¿hacia dónde miró él? Hacia el imperio. Miró hacia el imperio español. El imperio con que el que tenía... todavía estaba fuerte, pero ya estaba en decadencia. En decadencia, pero era con el que tenía mayor identidad por razones de idioma. Mayor afinidad, y además por razones culturales. Por haber sido el descubridor, no, el conquistador. El conquistador y el que manejó la isla durante mucho tiempo. Hasta que llegó a los acuerdos famosos con Francia de ceder la parte oriental. Los conflictos... de Aranjuez. Los conflictos del continente, de los terrenos en disputa en el continente europeo entre Francia y España, y la guerra que mantenían en ese momento, en las transacciones del periodo de paz, uno de los elementos que se concedió fue parte de la isla, la Hispaniola, la parte occidental, a Francia, con esa finalidad de llegar a la paz por las diferencias continentales que tenían ellos en Europa. Es así. Entonces Sánchez, me imagino que en el día de hoy hay algunas actividades también, porque el día de Duarte es el que es no feriado. El de Sánchez, el de Mella coincide con casi con la independencia, porque Mella nació el 25 de febrero, además ese día del ejército. Y en el de Sánchez no hay tanta parafernalia debe ser importante toda la historia, porque en su proclama de defensa de su autodefensa dijo: yo voy a ser el abogado de mi causa. Cuando lo estaban jugando, bueno, pero si él había sido abogado de muchísimos. Entonces, ¿por qué no va a ser asumir su propio abogado? Bueno, fue su propio abogado. Y muere en el sur, y él decía, muere en tu región. Sí. Y él decía en su defensa que para construir la República Dominicana había sido necesario el derramamiento de la sangre de los Sánchez. Y que por tanto él era un Sánchez que corriera la suya, no tenía nada extraordinario. ¿Yo? Y al juez del caso, que era un general de eso, que estaba temblando, porque, oye, estaba juzgando al padre de la patria, ni recuerdo cómo se llama, está recogido en la historia, pero ese no vale nada. Él le dijo: no, cumpla usted con su deber, cumpla usted con el designio. O sea, no es usted que me está jugando a mí, es Santana, cumpla la orden. Bueno, y lo sentenciaron a muerte, y al día siguiente lo fusilaron. Así ocurrieron los hechos. Y qué bueno que hoy podemos celebrar todo en este tiempo, en la democracia de libertad comunicativa que tú destacabas al inicio, a figuras como Francisco del Rosario Sánchez, que parte de la trilogía que en nuestro país tiene una connotación siempre destacada. El 3 juega un papel determinante, tenemos 3 padres de la patria. Yo creo que desde que llegó Colón aquí con sus 3 carabelas, estamos jugando con el 3. A destacarse. Y no podemos hacer nada sin tener esa trilogía. Hasta en la comida gastronómica, en el algo gastronómico se destaca la bandera dominicana, sí, con 3 colores básicos. Bueno, casi todas las banderas tienen 3 colores. Eso, casi todas. Sí, casi todas. Exceptuando la haitiana, que la haitiana nada más tiene 2 colores. Tiene el verde y el negro, ¿verdad? Es la misma de Francia, arrancándole el blanco.
Arrancándole el blanco, sí. Y la distribución de los colores. Y la distribución de los colores. No, lo mismo. Pero nosotros tenemos los 3 padres de la patria, que tienen una historia de dónde viene eso, por la disputa de quién era el padre de la patria. La disputa que se dio en el Congreso Nacional ya en esta época, la suerte que Lili logró imponer la situación, El pragmatismo de Lili logró zanjar las diferencias congresionales en la elección de los padres de la patria. No, vamos a ponerlo los 3 y salimos de eso porque no se ponían de acuerdo. Además, Lili, que era un ladino, el padre y madre, un tipo muy práctico. Muy pragmático. Decía, pero ¿por qué vamos a estar discutiendo esto? Pero con una inteligencia siempre marcada hacia la eficiencia y la jocosidad, porque tiene cuento No, y a la solución. Y a la solución. Sí. Sí. ¿Y por qué vamos a tener nosotros un conflicto? A poner a pelear estos 3 grandes muertos que no se dan cuenta de lo que está pasando? Resuelto esto. Son los 3. Los 3. Ahí tenemos 3 padres de la patria. Hay que recordar que en todo proceso histórico de lucha por la independencia de los países ha habido un líder, pero ha habido colaterales de una destacadísima participación. Por ejemplo, en Sudamérica. Todo el mundo sabe que Bolívar fue el ideólogo. Y que pero son 5 países lo que logró, ese es el que le llaman culo de hierro. Sí, porque cruzaba los Andes 7.000 kilómetros varias veces. El único personaje que logró cruzar más de una vez los Andes a caballo. A caballo. Entonces, ¿cómo tú construyes la independencia de Colombia, de Venezuela? De Perú. De Perú, de Bolivia y de Ecuador. Y incluye la Panamá, que después es un desprendimiento de Colombia. De Colombia, pero es parte del territorio liberado por él. ¿Cómo tú construyes eso al margen de Bolívar como jefe, pero al margen de Santander, al margen de Páez, al margen de Martí, en Cuba? No, pero más propiamente. Más en Centroamérica, en Suramérica. De Sucre. De Sucre, sí. De Urdaneta. Todos generales y de Miranda, y por ahí seguimos. Son grandes. Ahora había un líder, y por eso en Sudamérica no se reconocen a 3 libertadores. Se conoce el libertador Simón Bolívar con el apoyo de esos grandes hombres, de los cuales yo acabo de mencionar algunos. Y entonces tú tienes o San Martín. Y tú tienes regiones y países con nombres marcados y provincias y áreas de esos territorios que llevan los nombres de esos generales. Bueno, cuando tú hablas en Colombia del estado de Miranda, el estado de Sucre. En Venezuela. En Colombia, por ejemplo. En Santander, sí. Nariño. Y así se destacan esos generales, pero la figura máxima siempre se mantiene en uno solo, exceptuando a nosotros, que como velero de más de una vela, siempre tenemos más de un personaje actuando en cada una de las incidencias históricas nuestras. Así es, vamos a la pausa y venimos con el salario. ¿Te aumentaron el salario? Te montaron el salario y venimos también con el cierre de la única clínica que funcionaba, el único hospital que funcionaba en Haití. Anda el diablo. 14 TV, televisión para todos. Para cortar el plátano, gire el plátano 45 grados. Con precaución, haga una incisión en la cara de... No. La verdad que a la gente le gusta complicarse. Lo mismo pasa con el banco. Mira, tú tienes Cuchumil Cajero, canales para ti 24/7, subagentes, hasta el colmado de enfrente. ¡Colmado! Una app que ni siquiera el internet te consume. Y aún así, hay gente que se da el viaje para el banco. Oye, no hay que complicarse, que los canales Banreservas están ahí para ti, cuando quieras. No te compliques y utiliza los canales Banreservas, tu banco fuera del banco. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Nosotros somos el gobierno del cambio para seguir cambiando el país que somos.
construir más obras con menos recursos. Esto es cambio. Desarrollar las zonas olvidadas del país como Pedernales y Manzanillo. Esto es cambio. Extender nuestra universidad pública y duplicar nuestras escuelas técnicas. Eso es cambio. Los acueductos que construimos y las cañadas que saneamos. Esto es cambio. Más empleos en zonas francas y en turismo. Esto es cambio. Entregar más vivienda, más títulos de propiedad y más ayudas sociales. Esto es cambio. La verja fronteriza que levantamos para proteger la República Dominicana. Esto es cambio. Cambiar el despilfarro por eficiencia. Cambiar la opacidad por transparencia y honestidad. Cambiar la impunidad por un régimen de consecuencia. Eso también es cambio. En la Dirección General de Jubilaciones y Pensiones trabajamos con transparencia y sentido social. Contamos con establecimientos de atención para nuestros usuarios y además, durante esta gestión hemos otorgado 46,000 pensiones. Si quieres saber sobre tu pensión, visita nuestras oficinas o consulta nuestra página web www.dgjp.gov.do. Te servimos con calidad y justo a tiempo. 14 TV, televisión para todos. Seguimos en geopolítica y Jorge dijo que en Haití se produjo una información que es preocupante porque cerraron un hospital que era operado por Médicos Sin Fronteras, ¿verdad? Médicos Sin Fronteras, que es la organización internacional que... Es una ONG. Es una ONG, pero que tiene una participación en los estados de emergencia, en los estados de guerra, en conflicto permanente. Entonces, Médicos Sin Fronteras actúa en aquellos puntos donde hay mucha vulnerabilidad. Y en Haití mantenían la operación de un importante hospital, el único de gran dimensión que estaba abierto y dando servicio al público. Pero ellos... En Petionville. Y mira que Petionville es el área más segura, supuestamente. Digamos como Naco en su momento, porque ya aquí no hay seguro en ninguna parte. Es como Naco, por ejemplo, en Petionville. El área donde habita la clase... La gente de dinero. De dinero, o vivía la gente de dinero. O vivía, porque ahora viven aquí. Viven todos aquí. En Miami o en Canadá. ¿O en Puerto Rico? O en Puerto Rico. No, en Puerto Rico no. ¿No se van a Puerto Rico? No. En Miami, Canadá y Santo aquí, Domingo. Sí. Básicamente aquí por la cercanía, porque pueden manejar sus empresas y sus intereses desde aquí. En cuestión de ir a la frontera y dar las instrucciones. Unas instrucciones y volver, porque tampoco cruzan por allá. No se van a exponer. Entonces estamos llegando a le estamos agregando una raya más al tigre de ese desorden. Con el retiro. De ese desorden haitiano. Que nosotros aquí estamos muy empeñados en colaborar. Pero esa colaboración... Y ahí se inscribe la reunión que convocó el presidente de la República. Pero antes de que entremos a la opinión del presidente, eso va a determinar una mayor presión al sistema de salud nuestro, especialmente a las pequeñas clínicas y hospitales de las provincias fronterizas, que van a tener que brindar mayor cantidad de servicios. No, ya no es la frontera, ya tierras adentro también. No, en Higüey lo están atendiendo sin ningún problema, que es la provincia más alejada. Exactamente. Pero hay que decir que el sistema de salud también tiene que tener una mejor preparación para poder atender especialmente a las parturientas haitianas y habilitar una especie de mecanismo, porque eso va a hacer que se desborde. Y cuando las cosas se desbordan sin planificación, hay que decir que el tema haitiano sigue jugando un papel determinante en las acciones del Estado dominicano, que el presidente ha llamado a una reunión, que tú lo destacas, y que se están celebrando. En el día de ayer se celebró un importante encuentro con la ausencia de los dos principales partidos de oposición,
aunque participaron 27 pequeñas organizaciones. Bueno, el tema ahí tiene algo que ver con lo electoral. Es muy difícil desvincular acciones de gobierno o de políticas públicas ahora, desvincularlo del aspecto electoral, porque estamos inmersos ya en una campaña, estamos en marzo, abril, mayo, junio. Estamos a un año de las elecciones municipales. Sí, pero estamos a 3 meses del inicio de la pre-campaña. De la pre-campaña. Que cuando arranca la pre-campaña, eso es fiesta y mañana gallo. Termina el día de las elecciones en el año, en las elecciones presidenciales de mayo del próximo año. Por consiguiente, todo lo que se plantea ahora como parte de negociaciones, y los partidos lo van a meter en el saco del tema electoral. ¿Cómo yo fortalezco, por ejemplo, diría un partido de oposición, cómo yo fortalezco al partido de gobierno a través de las acciones del Estado dirigidas por el gobierno, cuando esas acciones, el beneficio de esas acciones tiene un rédito electoral en favor del partido de gobierno? Ese puede ser un razonamiento totalmente desafortunado, pero que no puede estar desligado de la realidad. La realidad es esa, que se está utilizando el tema en términos políticos, porque el nacionalismo históricamente ha sido siempre una daga que utilizan desde el Estado los que dirigen con la finalidad de unificar criterios, sobre todo cuando tienen grandes debilidades de acciones en favor del pueblo, y cuando ven que sienten criterios de amenaza a su gestión, utilizan el nacionalismo como un elemento de unificación en el entorno del presidente. Ese es un librito manido. Manío y muy viejo, y que se ha ido utilizado en diferentes épocas, por diferentes estados, en diferentes lugares. Claro, la coyuntura lo plantea. Y lo plantean precisamente los partidos de oposición cuando destacan que no es este el primer llamado. El presidente, desde que tuvo la oportunidad en su primer discurso, hizo un llamado y todos los partidos acudieron, y que se desarrolló una agenda a través del Consejo Económico y Social que consensuó una serie de puntos, pero que no caminaron. Es un alegato. Es un alegato válido, especialmente de las principales fuerzas de oposición ausentes, que son el Partido de la Liberación Dominicana y la Fuerza del Pueblo. Pero el doctor Leonel Fernández, en su discurso del pasado, de ayer, de anoche, fue muy vehemente en el señalamiento de que el caso haitiano es fundamental para la República Dominicana y que no puede haber ningún tipo de fisura en la posición dominicana. Entonces no se corresponde con ese discurso y la ausencia de la representación de Fuerza del Pueblo en ese diálogo. Sobre todo que el presidente... Hay que combinar discurso y acción. Discurso y acción, que es lo que también le ha faltado al gobierno, combinar discurso y acción. Que el discurso del presidente se corresponda también con las acciones que se están ejecutando, porque es el propio gobierno el que hace un discurso muy alegórico en los organismos internacionales de reclamo, de ayuda, de colaboración, y lo hace también el propio presidente desde el escenario del Congreso. Sin embargo, siempre que tienen la oportunidad de actuar en favor de ese tema, ejecutan medidas que pueden ser llamadas a cuestionamiento y pueden ser llamadas a una dualidad de el tira y afloja y el amagar y no dar. Cuando someten la ley, por ejemplo, de tratamiento de trata, ahí que el propio gobierno, por los ataques que se le dio en términos comunicacionales y de la población, los retira. Pero cuando usted ve las acciones de esa naturaleza, de el gobierno estar elaborando un discurso, pero ejecutando las medidas de los organismos internacionales, hay una dualidad. Mira lo que pasa, que no es ahora, no en el gobierno pasado, es un asunto histórico. En el accionar político, el accionar de la política pública frente a Haití, siempre ha habido una hipocresía de por medio.
y todo el mundo lo ha hecho. Hubo un discurso muy rimbombante, en este caso, el doctor Balaguer en su momento era en el Congreso Nacional. Luego los presidentes siguientes lo han hecho en foros internacionales, porque el doctor Balaguer no iba a foros internacionales. Él era una isla. Pero todos... Ni pagaba las cuotas de los organismos internacionales. No, él no creía en eso. Aunque era diplomático de carrera, pero él no creía en eso. Él creía mucho en eso. Sí. Era una manera de mantener ausente la votación dominicana en los temas centrales. Una forma irresponsable, ¿verdad? No era una forma irresponsable, era No, una forma muy estratégica. irresponsable. Es una forma estratégica. La irresponsabilidad está marcada en muchas acciones, porque, por ejemplo, Leonel Fernández trató de hacer política comunicacional y fue el único presidente que se trasladó a hacerlo desde el escenario propio en Haití. Y de allí lo hicieron salir con la farda bien harta, No, pero eso fue producto de las mismas acciones. Eso fue un episodio. Pues yo, No, son más de un episodio que ocurrieron en esa naturaleza. ok, son episodios. Ahora yo a lo que me refiero es a lo fundamental. Es que ha habido mucha hipocresía en el manejo, de la cuestión haitiana, de la índole haitiana, como diría un lingüista. Es que nosotros No somos tenemos- muy rimbombantes en los discursos y en el terreno somos muy laxos. O sea, La política... somos muy dejar hacer, dejar pasar. La política dirigida hacia Haití nunca ha tenido un norte Aquí marcado. nunca ha habido política. Nunca ha habido política. No, ese es el problema. Espérate. Vamos a retrotraer un poquito más. No me digas que tú y yo teníamos política. El único que ha tenido, en términos internacionales, una política bien clara de su Cancillería en las acciones tanto nacionales como internacionales, y tú lo mencionas, es Trujillo. Frente a Haití, tenemos que marcar eso. Sí. Trujillo no solamente eso, se pasaba de las rayas e incidía de manera directa en las acciones de Haití, elegía hasta presidente en Haití. Está bien, pero de todas maneras eso no E imponía medidas políticas. Ahora eso nosotros no es una política tampoco. hemos caído, no, eso es una política marcada No, eso no es de una sus política. intereses, de sus intereses funestos, Eso porque era Trujillo era un funesto, es pero una pretensión hegemónica. pero a la pretensión hegemónica hay que decir que es una política. Es una política dirigida y muy clara de sus propios intereses. Ahora, que los sucesores, ni Balaguer tuvo una política muy clara frente a Haití, Leonel tuvo una política muy débil, la de Hipólito fue Inexistente. lo que es Hipólito, Inexistente. y la de Danilo fue Danilo dual. Medina, dual, sí. Y la de ahora es un pandemonio, ahora También es una especie de una fiesta. Dual también. No, más que dual, porque cuando usted atrapa las acciones del canciller y de el ministro Isa de Planificación y Economía, el presidente dice una cosa y ellos salen al otro día accionando. Entonces es una política dual. Más que dual, es una política débil. Y entonces el presidente pide unificación de criterio a todo el país No, pero pensante hay que unificarlo y adentro a las primero. políticas. Es adentro que hay que unificar primero. Pero es que ha llamado en 4 ocasiones. Entonces, lo que no se corresponde es cuál es la política real que requiere el Estado dominicano frente a Haití. Un Haití que tiene una fuerza laboral que nosotros requerimos. Un Haití que está en debandada por falta de seguridad. Un Haití que no tiene salud. Un Haití que no tiene educación. Hay temas básicos. Vamos a definir 5 temas que República Dominicana tiene que consensuar, porque no hay forma de usted evitar. Pero tú lo puedes resumir en Medio ambiente. en una sola palabra. No. Migración. En una sola palabra, una sola frase. En Haití, nada. Y como no hay nada, usted tiene que trazar políticas en República Dominicana. Usted no puede producir sistemas de salud para 10 millones o 12 millones de personas, cuando la realidad es otra que le choca. Claro. Usted no puede decidir sistema educacional en base al 4% para 12 millones de personas. Si usted en realidad está acogiendo y actuando ahí el impacto, de otra manera. El impacto de la migración en educación no es tan fuerte como el tema de salud. No. Usted no puede planificar reforestación, cuidado y medio ambiente
para un territorio No, cuando usted tiene una población que es tierra arrasada. Tierra arrasada. Que no tiene vocación proletaria. Entonces usted tiene que planificar su accionar en base a eso y poner a un ejército y poner a un ministerio de seguridad y un ministerio de medio ambiente y un ministerio de agricultura a trabajar en función del territorio de protección necesaria en términos de foresta y de medio ambiente. Las aguas, ¿cómo tú controlas las aguas? Entonces son temas centrales que tú tienes que abordar como país y tener una política trazada en términos de seguridad, en términos de armamento. El hecho es que el gobierno, cual que sea, se elige para que gobierne. Por ejemplo, a mí no me convencen las políticas de gobierno que sean reactivas. Si el gobierno está convencido en que sus políticas están bien orientadas en temas tan fundamentales como es la seguridad respecto de Haití, sencillamente usted trata de consensuar con los demás sectores porque tampoco no es una dictadura. Pero si al final usted no logra consensuar, usted impone su criterio, porque a quien eligieron para que gobierne no fue a Jorge de León. No. Ni fue a Nelson Encarnación. No. A nosotros nadie ha votado por nosotros. Entonces el presidente Luis Abinader fue elegido por todos nosotros, todos los que votamos por él o colateral para que ganara. Fue para que gobierne. Pero es que desde el propio Estado no hay una política definida, porque ellos tienen que llevar a la mesa y decirle, mire, la posición nuestra con relación al sistema de agua y la isla compartida y los ríos, sobre todo el Masacre, son estas. Y plantearlo sobre la mesa. Nuestra política migratoria es esta. Nuestra política de seguridad es esta. Entonces vamos a discutirla internamente en qué necesitamos, cómo estratégicamente la vamos a aplicar, cuáles son los organismos de soporte que necesitamos para apoyar la aplicación de esa política. Nuestra política de salud es esta. Y el que quiera la coge o no la coge, pero puede consensuarse y llegar a solución. Los hospitales nuestros están recibiendo más del 30% de las parturientas son haitianas. Y eso hace que la atención de salud a las dominicanas disminuye porque los cuadros clínicos que están llegando a cada una de las salas de parturientas dominicanas son cuadros críticos. Siempre hay que ponerle sangre, siempre hay que ponerle medicamentos. No, siempre llegan sin atención previa. Y el bebé que nace es desnutrido. Pues, por lo tanto, requiere de mayor capacidad de atención porque son mujeres que no han pasado por el proceso de vigilancia permanente. No ha habido seguimiento. Entonces, y es un expediente abierto y es un impacto. Pero tú tienes las ONG internacionales interviniendo en esos casos y jodiendo y pidiendo que no, ese niño no puede ser devuelto a Haití porque ya nació aquí. Entonces, la mamá que quiere llevarse a su niño y retornar a Haití no puede hacerlo porque hay una ONG. No, pero la mamá tampoco quiere regresar. Esa es otra cosa. Estas son las políticas del Estado Dominicano para Haití. Ustedes la acogen, la pueden mejorar, porque no somos absolutos, no tenemos la verdad completa. Mejoren lo que ustedes entiendan ahí. Ahora, esas son las políticas. Esas son las políticas, pero que no ha presentado ninguna política. Vamos a la pausa. Catorce TV, televisión para todos. Hoy sé que no pido ni un rayo de sol para verte. No las tengo todas conmigo. Me deslumbras, me hipnotizas. De repente renaces
estés despierto, no pido nada. Hoy sé que te quiero. Donde sea que haya un dominicano, ahí estaremos con él, porque somos Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Nosotros somos el gobierno del cambio para seguir cambiando el país que somos, construir más obras con menos recursos. Esto es cambio. Desarrollar las zonas olvidadas del país como Pedernales y Manzanillo. Esto es cambio. Extender nuestra universidad pública y duplicar nuestras escuelas técnicas. Eso es cambio. Los acueductos que construimos y las cañadas que saneamos. Esto es cambio. Más empleos en zonas francas y en turismo. Esto es cambio. Entregar más vivienda, más títulos de propiedad y más ayudas sociales. Esto es cambio. La verja fronteriza que levantamos para proteger la República Dominicana. Esto es cambio. Cambiar el despilfarro por eficiencia. Cambiar la opacidad por transparencia y honestidad. Cambiar la impunidad por un régimen de consecuencia. Eso también es cambio. Escuela de Locución y Comunicación Social Alan Vargas ya abrió sus puertas para impartir clases sábados y domingos. Hazte locutor y especialízate en cualquier área. Pierde el miedo escénico y la fobia al micrófono. Hazte locutor y comunicador social ahora. Para inscripciones o información, llámanos al teléfono o escríbenos al WhatsApp 809-283-8637. Escuela de Locución y Comunicación Social Alan Vargas. El cupo es limitado. Algunas restricciones aplican. Te esperamos. ...14 TV... Televisión para todos. Ayer el presidente de la República encabezó una actividad en la cual se anunció por vía del Ministerio de Trabajo el haberse llegado a un consenso, un acuerdo tripartito entre el gobierno, los empresarios y los sindicatos para el incremento del salario mínimo no sectorizado, un 19%, que va a comenzar a ser aplicado 15% en abril y el 4% más adelante. Eso... Hay una escala que, conforme el salario, naturalmente, se incrementa en esa proporción. Por ejemplo, el salario mínimo más elevado, que son las grandes empresas, van a recibir los beneficiarios un incremento de alrededor de 3,000 y tantos pesos, casi 4,000 pesos de incremento. El siguiente salario 2,000 y pico, y el tercer salario 2,000 y algo también. Y el más bajo, que es el de la microempresa, estarían recibiendo alrededor de 1,200, 1,300 pesos de incremento salarial. Dice el ministro de Trabajo que ese incremento pone a los asalariados en condiciones de cubrir hasta el 77% de la canasta familiar. Eso habría que confrontarlo con los informes del Banco Central para ver hasta dónde eso apunta a la realidad. Pero el hecho es que van a incrementar el salario no sectorizado. ¿Qué significa eso? Cosa mejor. El salario, aquí hay 18 salarios, una locura en una economía, pero entonces no entran ahí los salarios del sector hotelero, que incluye restaurantes, bares, etcétera, turismo, zona franca, los sectores que son de tipo jornal, agricultura, manufactura, agricultura, el otro cuál es, la tuya, la construcción, así por toda esa diversidad de salarios. Y el sector de más impacto en la familia,
la trabajadora doméstica. No, ya tienen un estatus Que particular. le han dado un estatus particular, pero que estamos hablando... que todavía está en la nebulosa. Pero estamos hablando de lo que tú dices del sinnúmero grande que tenemos. Son 18. De salarios mínimos. 18. Dependiendo de los sectores. Y eso habla muy bien de la economía nuestra en términos empresariales superiores, pero habla muy mal del Estado dominicano de poder proteger adecuadamente a la sociedad dominicana. Aquí hay que unificar muchos elementos. Aquí hay que unificar la tasa impositiva para que el Estado logre obtener lo que necesita, pero en base a que todos los sectores aporten adecuadamente. Aquí hay que unificar también la reducción o desmonte de los subsidios, tanto a la clase elevada, que eso hay que eliminarlo, a las empresas, y lograr... Esa tecla no la toca nadie. Ay, nadie la quiere tocar. No. Sí, porque oiga lo siguiente, eso no cubre ni el 1% de lo que el Estado le da o le otorga en exoneración a los sectores pudientes de todos esos salarios miserables que no logran cubrir ni siquiera parte de la inflación que genera el propio Estado y el propio gobierno. Entonces, aquí hay que lograr unificar socialmente para tener una sociedad de consumo adecuado, que a lo que más le conviene es a las grandes empresas y a los empresarios. Al que produce, que va a vender lo que produce. No va a vender lo que produce y va a tener mayor calidad. Hay un reciclaje ahí. Un reciclaje. Entonces, lo que estamos creando es salarios de miseria para continuar con esta delincuencia, porque lo único que estamos fomentando en términos de salarios son delincuentes, porque un muchacho que quiere ir a trabajar y que sale de una universidad recién graduado, no tiene oportunidad de conseguir, primero porque no tiene experiencia, segundo porque la calidad de los trabajos es mínima. Y si consigue un salario de miseria. Y un salario de miseria, cuando en la delincuencia que le ofrece el capo del barrio, gana 4 veces arriesgando menos, porque hay que decir que... No, arriesgando menos no, arriesgando más. Arriesgando la vida. Ah, casi nada. No le hagan caso a Jorge. Arriesgando la vida. Pero hay que decir de que del 2000 hacia adelante, o sea, en estos 23 años de este nuevo siglo, los puestos de trabajo que han llegado a los barrios son la banca de apuestas, la delincuencia. 5,000 pesos le pagan. La banca de apuestas, la delincuencia, el tráfico de sustancias prohibidas, la venta de armas ilegales. Esos son los puestos de trabajo que han llegado. Y esas son las realidades que marcan. Esos no son puestos de trabajo. Esos son medios de ingreso, que es diferente. Tiene la razón. Te compro el término, no, en términos económicos. No, económicamente. En términos económicos. O sea, en términos económicos entonces, esos medios económicos son los que están determinando cuál es el juego que se da en los barrios. Y entonces queremos criticar en términos culturales, en términos de expresión musical, en términos del carnaval, de lo que está sucediendo en los barrios. Es que ese salario mínimo y ese salario que estamos generando en la población no alcanza. Porque cuando usted toma el valor de unos tenis Jordan te cuesta $150 y todos los muchachos de los barrios quieren un tenis de esa. Pero ese no es un producto de primera necesidad. Pero no es un producto de primera necesidad, pero es de su primera exhibición. Eso es exhibicionismo, eso es lujo. De eso su es primera exhibición. No. Y cada muchacho de eso quiere una pasola. Ahora, si usted estudiando logra tener un sueldo adecuado en las fábricas y en las industrias formales del país que permite el desarrollo. Tengo un amigo que me decía lo siguiente: mira, si yo le deposito a mi hijo la cantidad de dinero que invierto en él para hacerlo profesional y ese dinero lo llevo al banco, me dan una retribución mensual mayor que el sueldo que podrían ofrecerle ese mismo banco al hijo mío recién graduado. Sí, porque tú ahí haces aplica el concepto financiero del interés compuesto. Entonces, que significa tú dejar el capital, dejar los intereses, y si tú tienes los intereses
de 10,000 pesos que tú tienes mañana cuando te pagan los intereses de los 10,000, vuelve y lo deja. Ya no son 10,000. Y así se va convirtiendo en una bola de nieve. Pero eso es una quimera. Una quimera que lo que trata de tipificar la situación laboral nuestra y los múltiples sueldos mínimos y la sinceridad del sistema económico que necesitamos para poder seguir teniendo una sociedad en paz, para poder seguir avanzando en el desarrollo de calidad. No se dijo nada del salario en el Estado. Esa tecla no se toca. La próxima semana vamos a hablar de ese tema porque el Estado también tiene sus niveles de salario mínimo. Que eso no se hace, que eso no se toca. Que eso no se dice, que eso no se hace, que eso no se toca. Muchacho, deja ya de joder con la pelota. Joan Manuel Serrano. Hasta mañana. Quédate en sintonía de 14 TV.